Hola a todos, bienvenidos a este espacio que se llama Encuentros Live. El día de hoy vamos a estar hablando con una mujer maravillosa que tiene una historia de vida bastante impactante que sé va a edificar sus vidas. Luisa Fernanda Rodas Rubio, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio que se llama Encuentros Live. ¿Cómo estás? Bueno, en este momento me encuentro muy bien. Muchas gracias, Magdiel. Muchas gracias a Levi. Muchas gracias por este momento. La verdad es que el gusto es mío. Me encanta saber que nuevamente le voy a servir al Señor y con Magdiel, que ya le hemos servido bastantes veces. Así es. Bueno, hemos creado este espacio para que todas las personas que han visto las películas y las que verán las películas de Levi Films, pues puedan conocer un poco más de aquellas personas que están allí frente a las cámaras representando los personajes. Entonces, bueno, queríamos tenerte aquí en este espacio. Qué alegría que este sea el día. Y bueno, cuéntanos entonces un poco acerca de tu niñez, de tu infancia, dónde naciste, qué estudiaste, para conocerte un poco más. Bueno, les cuento. Yo nací en Manizales, Caldas, en Colombia, una ciudad muy bonita, muy agradable. Se llama la ciudad de las puertas abiertas. Es una ciudad muy tranquila, muy familiar. Y allí duro hasta los 5 años, donde mis papás se separan. Y al año más o menos toman la decisión de trasladarnos a la ciudad de Bogotá. Allí termino mi colegio, luego paso a la universidad. Durante este tiempo de la universidad fue un poco duro el cambio de ciudad, el cambio de amigos y empieza Luisa a tener problemas en sus emociones y empieza a detonar una depresión. Pero dentro de todo pasaron cosas increíbles. Entro a estudiar enfermería como base, luego hago una especialización en docencia universitaria, luego hago una maestría en educación superior y empieza a transcurrir la vida de Luisa, empieza ya a pasar de la adolescencia a la adultez. Y como les decía, en este proceso de depresión fue muy duro, pero ahí pasa algo muy interesante, muy emocionante, y es que Dios me llama y hace un llamado a mi corazón, y menos mal fue Él el que me llamó y me rescata de la depresión. ¡Qué lindo! Y cuéntanos un poquito cómo fue eso, o sea, en qué momento conoces a Dios, quién te habla de Dios, cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad, tenía a mi mejor amiga y a su esposo invitándome a la iglesia. Yo un poco reacia al tema, pero algo en el fondo me sonaba porque siempre tuve ese vacío en el corazón de buscar a Dios. Pero en esa época pues lo busqué por muchos caminos, como dicen que muchos caminos conducen a Roma, pues lo busqué por todos esos caminos y no lo encontré. Al contrario, encontré muchos problemas y eso agravó la depresión. Entonces lo que hice, mi amiga me decía, Luisa, vamos a la iglesia. El esposo me decía, Luisa, vamos a la iglesia. Y yo, no, no, gracias, no, no puedo, estoy muy ocupada. No puedo, muchas gracias, pero después, algún día. Y en el fondo peleaba con Dios. Yo decía, Señor, pero ¿por qué me quiere cambiar la religión? Si yo estoy feliz así. Y un día, lo recuerdo perfectamente, yo estaba en mi cama, en medio de la depresión, estaba muy triste. Yo dormía hasta las 4 de la tarde todos los días cuando me levantaba. Y en una de esas mañanas que estaba como luchando, como que me quiero despertar, pero quiero seguir durmiendo, escucho una voz, un susurro que no se los puedo explicar, pero sí les puedo decir que fue increíble. Y escucho esa voz del Señor llamándome y me paré de la cama inmediatamente, llamé a mi amiga y le dije, por favor, lléveme a su iglesia. En menos de una hora me estaba recogiendo en mi casa y me lleva a la iglesia. Yo creo que ha sido el mejor momento de mi vida. Yo sentí la presencia de Dios muy fuerte, lo que nunca había sentido en ningún lado.
Y ese mismo día me enamoro de Dios, me enamoro de Jesús y le dije, te encartaste conmigo, porque aquí me quedo y de aquí no me voy a ir nunca. Y empieza un proceso increíble donde él empieza a sanarme. A los 8 días yo ya estaba en un grupo de conexión. Y allí empiezan a trabajar en los sueños y me doy cuenta que no tenía sueños. Mi hojita, donde nuestro líder dijo, por favor, escriban sus sueños, me di cuenta que no tenía ni uno. Y pues yo súper aterrada, yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron mis sueños? Y empieza un trabajo de un mes en trabajar en los sueños. Y Dios empieza a recuperarlo. Y en ese proceso me muestra que yo estaba deprimida. ¿Por qué? Yo llegué a la iglesia diciéndole, Señor, gracias por traerme, porque tengo una vida perfecta. Y no era tan perfecta, al contrario, estaba bien destruida, pero gracias a Dios, porque en ese momento Dios, como una vasija de barro, la oprime y vuelve a empezar a armar a Luisa con sus lazos de amor, con su cariño, y empezamos a trabajar en los sueños. Y en esos sueños Él empieza a sacarlos y a trabajar en cada uno de ellos con su amor, y poco a poco me empieza a sacar de la depresión. Qué bonito, qué historia tan linda. ¿En qué año fue más o menos que conociste a Dios? ¿Lo tienes presente? Sí, súper presente. Eso fue en febrero, hace 8 años exactamente, porque cada año celebro el aniversario con el Señor y cada mes celebro un mes más de nueva vida con Él. Eso quiere decir que enero, febrero, marzo, abril, mayo y 3 meses. 8 años y 3 meses llevo con el Señor caminando de su mano, donde hemos tenido unos momentos increíbles, increíbles. Qué lindo. Y tanto amor de tu amiga, ¿no? Qué amistad tan bonita, tan sincera. Persistir, estar allí invitándote hasta que, bueno, llegó ese día. ¿Y qué pasó con tu carrera? Con lo que estudiaste, lo ejerciste. Bueno, en medio de la depresión, lo que les contaba, logro ejercer como enfermera en psiquiatría, en una clínica psiquiátrica. Y ahí, gracias a Dios, como ya conocía al Señor, el Señor me muestra lo de la depresión, y pues estar en una clínica psiquiátrica en ese momento no era saludable para mí. Y yo tomo la decisión de retirarme y empezar a trabajar en mí otra vez, en mi proyecto de vida, en qué era lo que iba a hacer realmente de mi vida. Y digamos que pasaron muchas cosas alrededor de ello y tomo la decisión de no trabajar más como enfermera por muchas situaciones complicadas. Y un día Dios me dice, en mi corazoncito me muestra que yo no pude ser enfermera para la tierra, digamos, ¿no? Para los seres humanos, pero que yo iba a ser enfermera para su reino. Y ahí viene una parte muy emocionante, y es que pues yo no logré entender en ese momento cómo así que para su reino, pero en ese momento yo estaba estudiando ya teología en la iglesia, en el instituto bíblico de nuestra iglesia, y me acerco al profesor y le digo que dentro de 8 días no puedo asistir a su clase por problemas personales. No me pregunten cómo, qué fue lo que pasó, porque él sigue insistiendo que yo le dije que iba a trabajar como enfermera, pero yo no estaba trabajando como enfermera. Yo llegué a la conclusión que fue el Espíritu Santo el que le dijo eso. Y bueno, pasó así. Él al final dice, bueno, necesito reunirme contigo porque necesito una enfermera. Y yo, ¿una enfermera? Y me cita en su oficina. Bueno, pues yo fui por obediencia. Yo dije, bueno, es el profesor, ¿qué necesitará? Entonces allí me cuenta de Levi. Y allí dice que me necesita como enfermera.
En ese momento hubo algo en mi corazón que se conectó con lo que Dios me había mostrado, que yo iba a ser enfermera para su reino. Y en ese momento tomo la decisión de hacerlo por el Señor, en mi emoción. Y dije que sí. O sea que, un momento, Ujú. ese profesor del Instituto Bíblico de la iglesia en la que te congregas, que es el lugar de su presencia, ¿verdad? Era nada más y nada menos que nuestro director, Edgar Sánchez. Increíble. ¿Esto en qué año fue? ¿Lo Bueno, tienes presente? eso ya fue hace 5 años. Hace 5 años yo ya le servía a Dios en la iglesia y Ajá. pues también ¿En qué estaba, ministerio? ¿En qué yo ministerio sirvo en sirves? el mejor, no mentiras, todos son los mejores, pero para cada persona he escuchado siempre lo mismo, para cada uno es el mejor. Yo le sirvo en el Connect Desk, allí ese es el lugar donde las personas vienen a buscar un grupo de conexión. De pronto en algunos Qué lugares también hermoso. le dicen células, microcélulas, y es en ese Ujú. lugar donde yo le sirvo al Señor desde hace ya 7 años. Bueno, Wow. entonces les sirvo al Señor en este lugar. Les contaba pues que estaba también viendo teología ministerial en nuestro instituto bíblico. Hablo con el profesor, que en ese momento era mi profesor, en este momento es el director, y me dice, en la reunión aquella que les conté que me había invitado, que me necesitaba como enfermera. Les digo la verdad, yo no salía del asombro porque yo decía, ¿él cómo sabía que yo era enfermera? Porque pues yo ya lo había como dejado a un lado, ya para mí eso era como un terreno que casi pues ni se mencionaba ni se tocaba. Ujú. Pero yo accedí en mis emociones, le dije, listo, sí, claro que sí, lo que necesites, con mucho gusto, hasta luego. Cuando me fui, pasadas las horas, ya un poco más tranquila, dije, auxilio, dije que sí, Señor. Y yo no te ¿En qué me pregunté si era metí? tu voluntad, sí. Yo, Señor, yo no te pregunté si esto era tu voluntad, perdóname. Claro, porque pues como es para el Señor y esto, dije que sí, pero dije, ¿qué tal no sea tu No, voluntad? ¿Cierto? Y empecé a orar y orar y orar. Y yo decía, Señor, si no es tu voluntad por X o Y, muéstramelo. Y yo me retracto con el director y le digo que qué pena, pero pues que no. Y en esa oración me acuerdo que ya iba para la primera reunión que teníamos en Levi para hablar del proyecto. Y yo, a mí nunca se me va a olvidar ese camino, fue increíble de donde me dejó el transporte público hasta la reunión. Yo empecé a orar y yo decía, Señor, dime, no importa que yo ya esté a puertas, pero dime si debo retroceder o llegar allí y decir que qué pena, que fue un momento de emoción y que por favor pues me dé otra oportunidad para saber si debo hacerlo. Y en ese momento yo escucho un susurro dulce en mi voz que dice, vas a actuar como enfermera. Y yo me acuerdo que yo hice como, uy, no, Señor. Y dije, no, 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 no. Estas chiflis. Le dije, no, 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 no creo. O sea, dije, no, seguramente esa es mi voz, seguramente eso es lo que yo quiero. Entonces le dije, no, 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 hagámonos los locos. Pero sentí como paz, como del Señor diciendo, hazlo. Y dije, bueno, listo. Llego y el director me dice, necesito que por favor me entrenes a los personajes, que son dos actrices que tengo, profesionales, y van a hacer el papel de enfermeras en la película. Yo, claro que sí, yo ya tenía como la wow. autorización del Señor. O sea, era como una asesoría, Sí, tal como cual. asesorarlas en el personaje de enfermeras, pues porque tú tenías la profesión de enfermera, entonces, súper. ¿Y qué Tal pasó? cual. Pues la verdad yo me sentí súper emocionadísimo para mí, como que fue, ¿saben? Como que fue ese momento como de parte de Dios diciéndome, vas a ser enfermera para mi reino. Y yo, oh, yo súper emocionada, yo Wow. dije, listo, yo lo hice con todo el amor, hice el entrenamiento. Recuerdo muy bien que la primera persona que entrené fue a Magdiel.
Entonces fue súper ¿Cómo olvidarlo? emocionante. Sí, y muy buena alumna además. Nunca se me va a olvidar, fue súper bonito. Fue muy bonito. Magdiel con ese corazón de servicio que tiene, esa emoción de querer hacerlo para el Señor. Fue un momento muy, muy bonito, muy importante para mí, porque después de mucho tiempo volví a ser enfermera. Entonces yo estaba muy emocionada. Se termina el entrenamiento y el director hace una última reunión y dice, bueno, yo necesito compromiso de parte de ustedes. Yo necesito que por favor me digan si realmente se van a comprometer con nosotros a empezar y terminar el proyecto. Por favor, si alguien tiene algo con lo que no pueda, que se le presente algo, levante la mano. Y la otra enfermera, la otra persona, la otra actriz, perdón, que iba a ser de enfermera, levanta la mano y dice, yo probablemente tengo X cosa que hacer. En ese momento yo sentí al Señor al lado mío diciéndome, esa eres tú. Y el director solamente me mira y me hace, y yo, sí señor, yo ya sabía, porque yo ya tenía ya Dios te lo el había consentimiento del Señor. Dije, auxilio, esto es lo que ¡Qué debo hacer. lindo! Y Eso en fue cuanto a muy la emocionante. actuación, Luisa, quería preguntarte, en cuanto a la actuación, ¿te había llamado la atención en algún momento de tu vida? ¿Te imaginabas actuando? ¿En el colegio participaste en obras de teatro o algo? Bueno, acá es donde el Señor entra con todo su poder a sacar un nuevo sueño de ese baúl donde yo lo había guardado, donde había guardado todos mis sueños, y con su amor saca el sueño de ser actriz. Pues yo ni siquiera lo recordaba, estaba tan enterrado que yo no recordaba que quería ser actriz y yo quería estudiar teatro. Y no sé en qué momento me desvié, porque pues en esa época se entendía que el teatro pues era como más un hobby que una carrera, bueno, tantas cosas alrededor, ¿no? Por supuesto, y hasta ahora. Sí, aún, sí, todavía, ¿no? Entonces, yo ya llevaba más o menos unos 15 años trabajando con niños y me tocaba actuar para los niños. A veces hacía títeres, a veces actuaba para ellos con personajes, pero había Qué algo que no. lindo. Yo como que había algo que no, pero pues era por el proceso que estaba también viviendo. Cuando el director me dice que debía actuar, que yo ni siquiera iba preparada para esto, yo siento el poder del Señor diciéndome, ¿este es tu sueño? Aquí lo tienes. Oh, fue Qué muy lindo. emocionante, muy, muy emocionante, porque además fue como, vas a ser enfermera para mí, pero también vas a actuar, que era lo que siempre habías querido. Eso fue muy bonito, muy, muy bonito. Qué interesante y qué esperanzador ver cómo Dios tiene un tiempo en el cual se va a revelar nuestras vidas y vamos a poder tener ese encuentro cara a cara con Él. Continuemos entonces aquí en Encuentros Live con la historia de Luisa Fernanda Rodas. Qué hermoso ver cómo para Dios todo es posible y Él desempolva nuestros sueños, Él es quien hace realidad los anhelos de nuestro corazón. Qué lindo. Entonces, Tal bueno, cual. año 2015, empieza Flores en la Niebla. Cuéntanos de esa participación en tu personaje de Bueno, enfermera. bueno, como les decía, ahí entonces ya tenía a mi colega, a Magdiel, y empieza un proceso muy bonito dentro del cual el Señor me permite ponerme mi uniforme de enfermera. Esto sí ya me pone un poco sentimental, esto me pone ahí como un poco, que me tiembla un poco la voz, pero bueno. Tranquila. Porque fue muy bonito el proceso donde Dios me dice, este es el momento para que tú seas enfermera para mi reino.
Y empieza la preparación del personaje. Nunca se me va a olvidar cuando el director me entrega el libreto y a mí me temblaban las manos. Primero, porque pues iba a actuar. Segundo, la emoción de voy a ser enfermera, pero también voy a ser actriz. Pero los nervios de voy a servirle al Señor y voy a servirle a muchas personas que van a ver este producto. Y la verdad sí tenía mucho temor santo y que todavía lo conservo y espero nunca perderlo. Nunca voy a olvidar, cuando salgo de la iglesia después de oración, tomé mi libreto en la mano y yo siempre me iba caminando a mi casa, que eran 3 horas de camino. Y en la mitad del camino encontré una silla increíble en la calle donde veía pasar a todo el mundo y me siento a leer el libreto. Y yo me acuerdo que en medio de mi emoción, yo le decía, Señor, ¿yo cómo voy a hacer esto? O sea, ¿qué fue este llamado tan difícil? Yo le decía, esto se ve muy difícil, tengo muchos nervios. Y recuerdo que a medida que iba leyendo el libreto, iba orando. Yo le decía, Señor, toma el control de esto, porque siento que en mis fuerzas no lo voy a lograr. Haz tú esto, haz tú esta obra, porque yo no lo logro, tengo muchos nervios. Y a medida que leía el libreto, pues como que iba interiorizando esto de ser enfermera para el reino de Dios, la responsabilidad que me acarreaba esto, y poco a poco empecé a preparar el personaje, cómo iba a hablar, cómo iba a ser su corazón, cómo iba a interactuar con las otras personas. Empecé a investigar también por internet, ¿cierto? Y gracias a Dios cuento con un equipo increíble que me tuvo mucha paciencia. El director también, con su amor, cuando nos guiaba, nos decía, haga esto, tranquila, haga lo otro, corten, retomemos, ¿sí? Y ahí empezó ese gran proceso. Lo que tú dices, un gran equipo, un gran elenco. Recuerdo que estaba también Pedro Rendón, María Judith Álvarez, Luis Campos, quien también hizo su debut como actor. Allí a tu lado hacía el personaje de él, era el novio de tu personaje. Bueno, y llega Flores en la Niebla, esta película maravillosa que tiene muchísimas vistas y que sabemos que ha impactado demasiado la vida de muchas personas. Pero luego llega Victoria, tu primer protagónico. O sea, increíble. Después de Flores llega Victoria. Hablemos un poquito sobre Victoria. Bueno, esto cada vez se pone más interesante. Yo lo único que quería era servirle al Señor. Y para mí Flores fue fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Fue esa primera película, fue ese primer personaje. Como me decía alguien en la calle, me decía, Luisa, pues es que el personaje era usted, porque usted es enfermera. ¡Oh! Yo sentí en mi corazón como, wow, es verdad, esa era yo, porque esa era la enfermera. Esa era la enfermera con la que siempre soñé, pero con la que el Señor soñó. Yo con mi corazón dispuesto a continuar sirviéndole al Señor en el ministerio, empieza a nacer Victoria de una manera muy, muy bonita. Pues el Señor ya llevaba en mí un proceso adelantado, digamos. Y el Señor en su palabra, en Apocalipsis, nunca me voy a olvidar, me dice que Él cambia mi nombre y que me regala el nombre de Victoria. Bueno, pasa así, yo súper emocionada, todavía no entendía muy bien esto, pero lo recibí con mucho cariño y con mucho amor y decía, bueno, esa es la Victoria que tú tienes para mi vida y ahora mi nombre es Victoria. Pero esto fue en el lugar secreto con el Señor, nadie lo sabía, dice la palabra que nadie lo iba a saber.
y lo teníamos como una cosa entre los dos. Empieza a nacer Victoria en una conversación en la sala, en la oficina de Levi, con el director. Yo le cuento una historia muy trágica de mi vida, de novela, que siempre De pensé que película. sí, literal, que siempre pensé que yo quería escribirlo algún día, en algún momento pensé pasárselo a un director de novelas para que lo escribiera. Siempre pensé que esa historia le iba a servir a muchas mujeres. Pero bueno, eso quedó como en el olvido dentro de todos mis sueños, lo eché en ese cajoncito, en ese baúlcito, cerré la puerta y tiré la llave para atrás. Gracias a Dios, Jesús estaba atrás y agarró la llave y la guardó todos esos años. Le cuento mi historia al director, pero eso fue en un momento, digamos, de descanso, de esparcimiento, ¿cierto? De conversar de otras cosas. Y le cuento la historia. Al tiempo me dice, Luisa, yo le conté a Patti, que es su esposa, que es un apoyo increíble para el ministerio, le conté su historia y nos impactó mucho y queremos que salga en una película. Inmediatamente le dije, claro que sí. Yo sabía, yo siempre le decía, Señor, yo quiero usar esa historia para que le sirva a muchas mujeres. Y le dije, claro que sí. Y empieza él a trabajar y yo empiezo por mi parte a trabajar en el personaje y empieza el rodaje. Y me acuerdo, antes de esto me dice, en una reunión estábamos todo el equipo y se voltea y dice, ¿cómo le ponemos a la película? ¿Cómo se va a llamar? Y me volteé y le dije, Victoria. Pero de verdad les digo, a mí se me salió súper natural, súper... Y le digo, Victoria, listo, queda. Y bueno, listo. Wow. Cuando empieza el rodaje, repito, un equipo increíble, ¿sí? Todo el equipo que estaba pues allí apoyándome, yo me acuerdo que le dije al Señor, dije, Señor, yo no tengo trabajo, no tengo con qué comprar maquillaje para vestuario, no tengo literalmente para un pasaje para venir a servirte. Y recuerdo que ese día en la palabra el Señor me dijo, tranquila, yo te voy a dar todo lo que necesitas, porque yo fui el que te puso ahí. Ya, yo me relajé y le dije, listo, Señor, si tú me pusiste ahí es porque tienes un propósito y tú vas a proveer todo lo que necesita. Efectivamente, absolutamente todo. Él fue el que aportó el personaje, él fue el que aportó absolutamente todo para ese rodaje. Aquí debo, Magdiel, contar algo muy importante que pasó durante ese rodaje. Fueron como 8 meses más o menos de rodaje. Más o menos. Durante esos 8 meses tuve un problema personal. Debía tomar una decisión muy importante en mi vida y le di tanta importancia a esa decisión que debía tomar que lo volví un ídolo. Y ese ídolo me lleva a dejar a un lado a Dios e irme detrás de ese ídolo. Y me alejo de Dios en mi corazón. Gracias a Dios, mis raíces en la iglesia estaban muy fuertes, muy agarradas. Esto no permitió que yo me fuera de la iglesia, pero en mi corazón me aparté de Dios. Y viene la culpa y la condenación de decir, pero Señor, ¿y yo cómo te voy a servir a ti sabiendo que estoy alejada de ti? Y el Señor me decía, tranquila. Y yo, bueno, voy a estar tranquila. Bueno, pasa todo el rodaje y debo contarles algo detrás de cámaras. Y es que el día que nosotros rodamos el final de Victoria, y es cuando el hijo pródigo regresa a los brazos del padre, ese día no solo Victoria, sentada en esa silla, vuelve a los brazos del padre, sino que Luisa Rodas
regresa a los brazos del Padre. Y vuelvo a los brazos de Papito Dios, de ese Dios poderoso que me dice: tranquila, te perdono, empecemos de nuevo. Y a los pocos días hicimos el preestreno entre el equipo. Y recuerdo que me tocó el turno a mí de hablar. ¿Recuerdas ese día? Yo lloré toda la película. Yo lloré toda la película. Cuando me tocó hablar a mí, les conté lo que había pasado. Y yo lloré hasta que el director se volteó y me dice como: ay, ya, no llore más, ya pasó. Entonces les conté, les dije: no ha pasado. Les dije: lo que pasa es que pasó algo muy emocionante. Y terminé contándoles qué fue eso que pasó durante el rodaje. Y fue muy impactante, muy impactante. Ahí aprendí qué era volver a los brazos del Padre y también qué era estar lejos de los brazos del Padre. Y debo contarles una parte para finalizar esta porción. Y es que lastimosamente, o no lastimosamente, gracias a Dios, eso volvió a pasar. Gracias a un problema, otro problema que tuve hace poco, me alejé nuevamente de los brazos de Dios. Pero también ya me sabía el camino de regreso a casa. Y en algún momento tomé la decisión, recordando a Victoria, recordando ese pasaje bíblico del hijo pródigo, cerré mis ojos y con vergüenza, con culpa, tomé la decisión de volver a los brazos del Padre. Y gracias a Dios, el Señor sale corriendo y me recibe otra vez. Y me dice: ya pasó. Y vuelvo a los brazos del Padre. Y en eso vamos. Eso fue el aprendizaje. Que llámese el camino a la casa del Padre. Qué belleza, qué lindo. De hecho, esa escena final donde está ese abrazo del padre en la película Victoria, pues es la carátula de la película. Es hermoso ver cómo esa hija puede descansar allí en los brazos del padre. Qué lindo y qué impactante ver cómo era el paralelo del personaje que estabas interpretando, que además estaba basado en una experiencia que habías vivido, pero también cómo era lo que te estaba sucediendo a ti en ese momento. Qué impactante, Dios, es hermoso. Es muy edificante ver cómo así nosotros en algún momento de nuestras vidas dimos por hecho de que ya nuestros sueños no se iban a realizar y los archivamos en ese baúl, ¿verdad? Pues es esperanzador ver cómo Dios se encarga de realizarlos. Y eso es lo que nos va a contar el día de hoy Luisa Rodas aquí en Encuentros Blanc. Bueno, Flores en la Niebla, Victoria, también vimos un personaje bastante interesante, un antagonista por allí en la película Entre el Frío y el Miedo, que entre otras cosas ya hemos dicho que se trata también de parte de una historia de la vida real de nuestro director. Imagínate, qué chévere, ¿no? Ver cómo podemos plasmar con imágenes en movimiento, cómo podemos plasmar lo que nos ha sucedido en la vida y cómo Dios ha utilizado esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, llega Entre el Frío y el Miedo y esta villana. ¿Cómo te sentiste haciendo este personaje? Me sentí muy bien, ¿sabes? Fue un reto grande. Porque el director me dice: ya no queremos más esa niña linda, esa niña buena gente, tranquila. Quiero todo lo contrario. Sí, wow. Debo decir que me asusté. Debo decir que yo recuerdo venir a mi casa y decir: auxilio, Señor, ahora sí. Siento que el Señor me pedía un nuevo nivel en la actuación, un nuevo nivel espiritual, porque debía orar más. Y empieza
a desarrollar, a desarrollarse el personaje, recuerdo mucho la sugerencia de Pedro Rendón, en sus entrenamientos, que nos decía que debíamos pararnos frente a un espejo y buscar ese personaje. Y yo, como con el miedo de enfrentarme a Luisa en un espejo, enfrentarme a ese nuevo personaje, lo logré. Y enfrente del espejo dije, ok, ¿a quién necesitamos? Y empiezo, bueno, lo bueno es que el director nos contó su historia, que era demasiado fuerte. Wow. Y eso me ayuda a crear ese personaje en medio de mi piedra, de imaginarme esas personas que realmente le hicieron daño, esas personas que no solo le hicieron daño a él, sino a cuántas personas. Y logro interiorizar ese personaje, logro personalizarlo. Aquí pasó algo súper bonito y es, yo también recordaba otros actores que decían que nosotros tenemos un poco de cada cosa, de cada personaje, y empecé a buscar esa Luisa. Empecé a buscar esa Luisa brava, esa Luisa de mal genio, esa Luisa que va en contra de esas personas que le hacen daño a las otras personas también, esa rabia interior. Esa Y empieza indignación. también tal cual. Esa, como dices tú, me gustó, esa indignación de ese sufrimiento de las personas, pero también empiezo a sacar esa indignación, como dices tú nuevamente, que del daño que me hicieron a mí también cuando niña. ¿Sí? Entonces logré imaginarme ese personaje y hacer como una mezcla de esas personas que me hicieron daño a mí, y de ahí nace Celia. Y debo decirlo que fue muy, 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 muy interesante sacar ese lado malvado. Pero que en el fondo era esa persona que sufría, porque fue una persona que también fue maltratada. Y en el fondo, por más que yo sacara esa parte mala, viví mucho en el interior esa persona maltratada, esa persona que le hicieron daño, esa persona que sufrió. Y ese sufrimiento se ve reflejado en el final, que fue lo que más duro me dio de ese personaje. Ver cómo Celia muere me dio demasiado duro, y ahí nace la necesidad de investigar a los actores esa parte emocional que sufren al hacer los personajes. Al interpretar diferentes personajes. Como no logran desligarse de la ficción, por decirlo así, y vivir en la realidad, sí, duro. Porque pasas a interpretarlo, o sea, te pones en la piel de ese personaje, cómo piensa, cómo vive, y no es fácil. No es fácil, ¿sabes? Me dolió mucho cuando me vi en esa ducha. Lloraba y yo decía, Señor, no soy yo. Sí, me tocó como interiorizarme ahora, decir, fue el personaje, y me tocó a mí en oración entregárselo al Señor y decirle, eso fue Celia la que murió, fue Celia la que se suicidó. En este momento yo estoy viva, vivo en Cristo, vivo para Cristo, ¿sí? Y soy una mujer feliz y completamente libre en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí logro soltar el personaje. Y aprendí que ahí muere el personaje. Y aprendí algo también, y es que ese producto, esa película, deja de ser de nosotros. Ese personaje deja de ser de nosotros. Ese personaje se lleva a la cruz, y que se encargue el Señor de usar ese personaje como Él quiera, y ahí es cuando ya se lo entregamos y ya no me pertenece. Pero fue muy bonito. Y así ha sido. Y allí está, imagínate, entre el frío y el miedo, impactando muchísimas vidas. Así es. Bueno, luego te vemos
en el año 2019 en un personaje de una doctora en esta película que se llama Cambiando el Destino. ¿Verdad? Retomas nuevamente tu aparición en Levy Films, aunque siempre has estado vinculada a esta gran familia, pero entonces Dios te presenta la oportunidad de interpretar ahora otro personaje. Ay, sí, como dices tú, Marbiel, duré un tiempo por fuera mientras atravesaba un proceso de salud bien complicado. Siempre me los llevé en mi corazón, pero antes de tener este proceso también estábamos detrás de cámaras. Ay, nos divertimos mucho, qué buenos momentos. ¿Recuerdas cuando hacíamos de claqueta, de lámpara, de Por supuesto. tantas cosas que hay por hacer para el servicio del Señor, ¿no? Así es, y ese es un punto muy interesante que ha tratado siempre nuestro director Edgar Sánchez, comentando que no solo las personas, los actores que vemos allí en las películas interpretando diferentes personajes, no solo están para actuar, sino que a veces en varias películas no van a aparecer en algún personaje, pero están detrás de cámaras igual, sirviendo, y es igual de valioso y de importante. Sí, tal cual. Eso que tú dices me gusta y me gustaría mencionarlo, y es la importancia del detrás de cámaras. Listo, no pensemos en la parte técnica, hay otra parte más importante que es el detrás de cámaras, así no vayamos a las locaciones, a servir allí como tal al ministerio, y es como desde cualquier lugar donde yo esté parada, desde cualquier baldosa, estamos orando por el equipo, estamos orando por el director, estamos orando por su familia, nos estamos apoyando mutuamente porque también pasan cosas a nivel personal. Nos estamos apoyando. Y yo debo decir algo para unirlo con lo que estaba respondiendo ahorita, y es, gracias a Dios, conté con ustedes y cuento con ustedes porque lo he contado todos los días, y es, así no estuviéramos en un set, así no estuviéramos grabando, así cada uno estuviera en sus labores. Les contaba que pasé por un momento de salud muy difícil donde casi muero físicamente. Contar con la oración de ustedes, contar el apoyo de ustedes en oración, eso es lo que hoy me tiene viva, y Dios me da una nueva oportunidad y logro salir de ese proceso de salud. Inmediatamente salí del proceso de salud, me llama el director. Luisa, tenemos un nuevo personaje. Y yo, qué rico, claro que sí, de una, lo que necesites, con mucho gusto. ¿Qué necesitas? Una doctora. Y yo, ay, una doctora, dije, Luisa. Dije, vamos a hacerlo. Y empieza la preparación. Y empiezo a pensar, ¿quién es ese nuevo personaje? Y nace la doctora Sofía, personaje del que también me enamoré. Muy bonito ese personaje. Y no solamente él, sino el equipo, nuevamente, nuevos personajes, nuevas personas alrededor mío, actores increíbles, compañeros, volverlos a ver a ustedes fue increíble después de tantas cosas que viví. Fue muy emocionante. Y nuevamente el Señor, con todo su amor y su cariño, abre ese baúl, mete la llave y saca el sueño de ser médico. Otro sueño Increíble. enterrado. ¿Sabes? He aprendido algo, y es que la depresión, lo primero que se roba, son los sueños. Literalmente a mí me había robado todos mis sueños y estaban guardados en ese cajón, y dentro de ellos estaba ser médico. Entonces ya te imaginarás, yo corrí a buscar la bata, a buscar el fonendoscopio, a buscar qué iba acá, qué iba allá, qué iba a decir. Fue muy emocionante la preparación, pero el Señor en sus procesos, en este personaje me lleva algo muy bonito, y es
a entregarle ese sueño de ser médico, a entregarle el sueño de ser enfermera y nuevamente entregarle mi uniforme, entregarle mi vida laboral, entregarle mis sueños completamente a él. Y se desarrolla el personaje de una manera increíble. ¿Sabes? Fueron momentos muy precisos dentro de todo el rodaje donde aparece la doctora Sofía, pero muy importantes para mí y pienso que para la película, porque, ¿sabes? Sentí como que en medio de todo, en medio de que el director me decía, no es ese personaje que conoce de Dios, no es ese personaje que habla de Dios como lo veníamos haciendo, pero que muy por debajo de cuerdas Dios lo usa. Y yo creo que eso nos pasa en la vida real. Así estemos ejerciendo cualquier profesión, cualquier tarea que estemos haciendo, así no hablemos de Dios, por debajo de cuerdas el Señor siempre nos usa. Entonces creo que ese fue el aprendizaje con la doctora Sofía. Qué maravilloso ver cómo podemos tener ese encuentro con Dios cara a cara, ver cómo Él realiza, ¿verdad?, los sueños que nosotros habíamos olvidado y habíamos archivado, y también trae sanidad, pero no una sanidad solamente física, como le pasó a Luisa, sino una sanidad integral. Y qué hermoso ver, ese ha sido el último personaje en el cual has estado en una producción de Levy Films. Ahora ya estamos en el año 2020 y vienen muchas sorpresas. Y bueno, yo sé que llegaste a Levy Films para quedarte, que está en tu corazón esta hermosa familia, y qué lindo ver cómo Dios ha usado este ministerio para cumplir muchos de tus sueños, ver que hoy volviste, ya estás en los brazos del Padre, como tú lo dices, estás muy bien de salud. Pues qué alegría ver la fidelidad de Dios en ti. Sí, la verdad, debo darle toda la gloria y toda la honra al Señor, como dices tú. Hoy es un nuevo momento en mi vida. Vengo muy recargada del Señor, de su presencia. Ha madurado mucho mi relación con Él. Seguimos trabajando porque yo pienso que esto es un proceso de toda la vida. Creo que hay más sueños que hay que sacar. Y como dices tú, llegué para quedarme. Yo quiero mucho a Levy Films, los quiero mucho a ustedes. El director y ustedes, y principalmente el Señor sabe que cuenta conmigo. Y aquí estamos para esas nuevas sorpresas que tenemos para todos ustedes. Bueno, Luisa, qué alegría haber compartido este tiempo contigo. Yo te lo dije desde el principio, yo sé que tenías mucho para contar y que vas a impactar muchísimas vidas con tu testimonio, con lo que nos has contado, así como has impactado también muchas vidas con los diferentes personajes que has interpretado en las diferentes películas de Levy Films. ¿Algún consejo que quieras darle a esos jóvenes, a esas personas que tienen sueños? ¿Algún consejo? Bueno, principalmente mi sugerencia es que se tomen unos minutos para hablar con Dios. Es muy sencillo, es hablar así tal cual hablamos nosotras. Y que le cuenten cuáles son esos sueños y que le recuerde cuáles son los que están escondidos, cuáles son los que están enterrados, cuáles son esos que metieron en su baúl. Y yo creo que lo segundo es abrir el corazón para que el Señor, con sus lazos de amor, abra ese baúl y saque uno por uno, porque estoy completamente segura que si lo hizo conmigo,
lo puede hacer con absolutamente cualquiera de ustedes. Y lo otro es que no permitan que ni Satanás ni nadie les robe sus sueños. Aprendí algo y es que si no tenemos sueños, estamos muertos. Y si estamos muertos, pues estamos muertos en vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Y eso incluye que quiere darnos sueños. Eso dice en su palabra, que Él nos quiere dar sueños y visiones. Así es que es un trabajo diario de hablar con Dios sobre esos sueños que ustedes tienen. Y yo sé que conforme a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, en su tiempo Él los va a sacar de ese baúl y va a empezar a trabajar en cada uno de ellos. Y que lo permitan. Yo le digo a la gente es que extiendan sus alas y se dejen llevar a donde Dios los quiere llevar, que sabemos que es algo increíble, que se dejen llevar como una veleta que lo lleva al viento. Y allí, a ese lugar, Dios los va a llevar y va a sacar esos sueños y va a trabajar en cada uno. Hay que tener paciencia porque Dios lo hace con mucho amor, con mucho cuidado, Él cuidando nuestro corazón, pero lo hace. Y lo otro es que, otra sugerencia, y es que los escriban. Es súper importante escribir los sueños, dibujarlos, sacarle una foto. ¿Por qué? Porque así nosotros también nos proyectamos y lo empezamos a soñar. Qué lindo, Luisa. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por abrir tu corazón, por contarnos acerca de tus experiencias. Sabes que te amamos muchísimo y bueno, esperamos verte pronto, que sigas realizando tus sueños de la mano de Dios, que sigas sonriendo y sigas caminando en tu libertad. Te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, estamos en contacto. Ay, tan bonita. Magdiel, de verdad, muchas gracias a ustedes por su tiempo también, por haber compartido este momento, por escucharme mis historias. Y un abrazo muy fuerte. Nos veremos pronto porque el reino de los cielos avanza y que avance con nosotros. Así es. Chao. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo sé que esta historia de vida de Luisa trajo muchas enseñanzas para ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo y no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook e Instagram para que estén enterados de todo lo que pasa aquí en Levi Films y aquí en Encuentros Live. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Chao, chao.